Qué agradable estar nuevamente en este programa para poder seguir compartiendo la palabra de Dios de tal manera que todos seamos edificados. No se imaginan que mientras yo estoy hablando, mientras yo estoy estudiando y estoy enseñando, yo estoy siendo el principal bendecido con todo lo que estamos haciendo. Hoy vamos a entrar al estudio número 16 del tema general Pueblo de Conquistadores. Y el tema de hoy se llama Un revés en la batalla. Y está basado en el libro de Josué, capítulo 7. Vamos a leer los primeros 6 versículos y después 19 al 21. Y dice así: Sin embargo, los israelitas desobedecieron al Señor, conservando lo que él había decidido que fuera destinado a la destrucción. Pues Acán, hijo de Carmi, nieto de Zabdí y bisnieto de Sera, guardó para sí parte del botín que Dios había dedicado al exterminio. Este hombre de la tribu de Judá provocó la ira del Señor contra los israelitas. Josué envió hombres de Jericó hacia Jai, lugar cercano a Bet-Aven, frente a Betel, y después regresaron y le dijeron el siguiente informe a Josué: No es necesario que todo el pueblo vaya a la batalla. 2 o 3 mil soldados será suficiente para que tomemos Ai. Es posible, esta población tiene muy pocos hombres y no hay necesidad de cansar a todo el pueblo. Por esta razón solo fueron a la batalla 3 mil soldados, pero los de Ai los derrotaron. El ejército israelita sufrió 36 bajas y fue perseguido desde la puerta de la ciudad hasta las canteras. Allí, en una pendiente, fueron vencidos. Como resultado, todo el pueblo se acobardó y se llenó de miedo. Ante esto, Josué se rasgó las vestiduras y se postró rostro en tierra ante el arca del pacto del Señor. Y lo acompañaban los jefes de Israel, quienes también mostraban su dolor y estaban consternados. Todavía aquí, en este caso, no se había descubierto quién era. Más adelante viene algo que se descubre, y cuando se descubre, entonces Josué interpeló: Hijo mío, honra y alaba al Señor Dios de Israel y cuéntame lo que has hecho. No me ocultes nada. Acán le replicó: Es cierto, he pecado contra el Señor, el Dios de Israel. Esta es mi falta. Vi en el botín un hermoso manto de Babilonia, 200 monedas de plata y una barra de oro de medio kilo. Me deslumbraron y me apropié de ellas. Entonces los escondí en un hoyo que cavé en medio de mi carpa. La plata está también ahí, debajo de todo. Creo que vale la pena mencionar esto porque antes de lo que estamos hablando, en este momento ocurrió la victoria sobre Jericó. Pero resulta que cuando tomaron Jericó, Acán robó 3 cosas: un manto babilónico, monedas de plata y una barra de oro. Qué interesante notar esto, porque déjenme explicar esta parte. Dios había dado una orden, y la orden era concreta: todo al exterminio. Nada tenían que tomar, no había botín, todo debía ser destruido. Entonces resulta que este personaje llamado Acán había sido atraído o seducido por la belleza de un manto babilónico o por las monedas de plata y también por el lingote de oro. Si nosotros miramos esto, entonces vemos que hay una situación aquí bastante singular, porque va en contra de lo que Dios había establecido. Creo que es importante que nosotros notemos esto. Dios puso las reglas para que el ejército funcionara como él quería. Y la regla era: no habrá botín, no tomarán nada.
de Jericó. Todo será destruido. Entonces, el caso de Acán es un caso muy claro, no solo de desobediencia, es un caso de robo, de codicia y de deseo de posesión de cosas que no le correspondían porque no era la orden que tenía como soldado. Después de que ocurre todo esto y que se descubre que Acán había hecho, obviamente, pues se hace un juicio y Acán es llevado a la muerte. Se restaura la situación, se presentan delante de Dios, pero antes de resolver este problema, decidieron ir a atacar la ciudad de Ai. Y la miraron como una ciudad así, sin ningún valor. ¿Saben ustedes que la palabra Ai significa ruinas, significa basura, poca cosa? Y entonces ellos vieron como poca cosa esta ciudad y sin conocerlo de Acán, fueron a invadir Hai y perdieron la batalla. Murieron alrededor de 36 personas y quizás más después que los persiguieron. Pero hay algo significativo en esto. Cuando las personas que van a servir al Señor, que van al frente de batalla y han cometido pecado, han puesto una maldición sobre todo el ejército y no solamente sobre su propia vida. Así que todas las personas que murieron en la invasión primera a la ciudad de Ai, nosotros nos damos cuenta que llevaban el problema que Acán había causado. Si nosotros miramos, esta batalla contra Ai fue una batalla perdida. Y lo que quiero yo mostrarles es que después de todo lo que pasó, y este pecado que cometió Acán, y todavía con ese pecado, obviamente sin saberlo, atacan a Ai, y entonces el resultado es fracasaron. Solo quiero pintarles el cuadro tal como nosotros lo vemos en la Escritura. El cuadro es interesante porque nosotros miramos que después de que el pueblo se reúne y habían perdido la batalla contra Ai, un pueblo insignificante en realidad, ahora resulta que tenemos una condición bastante complicada, porque inmediatamente viene un nivel de ¿qué pasó? ¿No que Dios está con nosotros? ¿No que Dios va al frente y Dios va a abrirnos el camino? Y lo más complicado de todo es, se sintieron abandonados por Dios, se sintieron frustrados, porque dentro del marco de la lucha por la conquista de la tierra, habían fallado. Yo creo que es muy importante que nosotros nos demos cuenta de esto, porque no es tan fácil que nosotros miremos una situación de ese nivel en donde uno va seguro, vamos, Dios nos dijo que la victoria es nuestra, Dios nos dijo que vamos a ganar, y de repente pum, pierden y con el más débil. Yo digo que es difícil encontrar una victoria completa sin pasar por la experiencia de la derrota. Y esto fue lo que le pasó a Israel. Y lo que hizo Josué fue ir directamente al arca del pacto y empezar a clamar al Señor. Y entonces cuando Josué buscó al Señor, el Señor le dijo, es que han robado, hay pecado. Y cuando hay pecado, ustedes no van a ganar ninguna batalla. Qué importante es que nosotros miremos eso, porque cuando uno se da cuenta de lo que hizo Acán,
tal vez encontramos tres cosas claves en el corazón de Acán. Y vale la pena mencionarlas porque de alguna manera la mayoría de personas se sienten tentadas por ciertas cosas. Aquí vemos algo, tres cosas. Primero, desobediencia. Segundo, codicia. Y tercero, robo. Esa fue la condición de Acán. Entonces, cuando él llegó a Jericó y tomó esas cosas, hizo que cayera maldición sobre el pueblo de Israel. Y cuando eso empezó a suceder, entonces viene directamente la derrota sin que ellos supieran por qué. Y al ser derrotados es cuando tienen que preguntarle a Dios qué está pasando. ¿Por qué perdimos? Si Dios nos habló a nosotros que la victoria era nuestra, pero fallamos. Entonces tienen que entrar a un aspecto difícil. Encontrar el pecado. Dios les ayuda y les revela. Y después de encontrar el difícil, pasar el pecado, pasar por el punto difícil de la disciplina. Déjenme decirles, para saldar un pecado, no se puede hacer simplemente por perdón y ya estuvo. En este caso, Dios ordena una disciplina. Y literalmente, contra Acán es la pena de muerte. Así que la situación de Acán es tremenda. Yo quiero decirles esto a ustedes porque muchísimas veces nosotros queremos hacer muchas cosas. Quisiéramos servir al Señor en todo lo que nosotros deseamos. Pero hay que tener cuidado. Nuestra vida debe estar a cuentas con Dios. Porque si no, nosotros podemos hacer que fracase toda la obra que está llevándose a cabo en el nombre del Señor. Si esto es así, entonces nosotros tenemos que aprender muchas cosas. Tenemos que aprender cosas que el pecado debe eliminarse. Segundo, la disciplina tiene que efectuarse. Y esperamos que la disciplina en nuestro caso no sea como la de Acán y Dios ordene pena de muerte. Pero debemos saber que aquellos en cuyo caso hay problema, muchísimas veces lo que hacen es simplemente este no debe participar de la batalla. Se le excluye del equipo básico conquistador. Pero eso significa que ya no van a ser conquistadores. Entonces, déjenme abordar este tema bajo los tres problemas que ocurrieron en el corazón de Acán, que pueden ser problemas que nos acosen a nosotros y que nos afecten. Dijimos es la desobediencia, la codicia y el robo. La primera cosa, la desobediencia. Dios nos exige a nosotros que seamos obedientes a todo lo que Él nos ordena, porque desea que nosotros aprendamos haciendo las cosas como Él manda. Y es un hecho que cuando hacemos lo que Dios manda, las cosas salen bien. Pero la desobediencia es el quebrantamiento de las órdenes que Dios nos da y por lo tanto tenemos que sufrir las consecuencias de nuestro pecado. Pero el problema es que no solo lo recibimos nosotros o el pecador, sino que afecta a toda la obra que se está haciendo. Ese es un grave problema. El otro aspecto de la desobediencia es que la desobediencia refleja un nivel de un corazón que se siente merecedor de todas las cosas. En otras palabras, la desobediencia es un nivel de orgullo personal. Que Dios diga algo y yo no lo cumplo, es como decirle a Dios, Señor, yo tengo un pensamiento mejor que el tuyo y tengo planes mejor que los tuyos y puedo hacer la cosa mejor que tú. Y entonces yo le desobedezco a Dios. Como resultado, las consecuencias ya sabemos. Hay necesidad de confesión y disciplina. Nosotros estamos claros de que el corazón necesita humillarse ante Dios. Para obedecer a Dios tenemos que ser humildes.
Para obedecer a Dios tenemos que aceptar que Dios es grande y nosotros pequeños. Tenemos que aceptar que los planes de Dios son mucho mejores que los planes nuestros. Y tenemos que aceptar que Dios es perfecto y nosotros imperfectos. Bajo eso, entonces sabemos que lo que nosotros podemos causar a través de la desobediencia es un daño considerable sobre nuestros hermanos y sobre todos aquellos que están batallando junto con nosotros. Si lo vemos así, entonces hay un punto en el que tenemos que darnos cuenta de que mis actitudes, mi santidad o falta de santidad, van a afectar para bien o para mal a todo el pueblo de Dios. El punto es, se deja penetrar las tinieblas en medio del pueblo de la luz. Por el otro lado, ustedes ven que la desobediencia de Acán fue en secreto. Nadie se enteró de eso. Él simplemente se entró a algún lado, se enamoró de aquel manto babilónico, le gustó el dinero, le gustó el oro y se lo robó. Como era en contra de la voluntad de Dios, Acán tuvo que pagar las consecuencias y murió. Muchísimas veces nosotros tenemos que pagar las consecuencias de alguna manera, porque toda desobediencia tiene sus consecuencias en la vida nuestra. La siguiente cosa que ocurre en el corazón de Acán es codicia. ¿Qué es la codicia? Es un deseo incontrolable de poseer algo. Pueden ser riquezas, pueden ser bienes, pueden ser diferentes tipos de cosas, aún personas. La codicia es un deseo incontrolable. El que padece codicia quiere poseerlo todo. Y no importa cómo esté su situación, muchísimas veces simplemente quiere poseer lo que no puede comprar y para gastando más de lo que tiene. Esa codicia le trae daño, porque aunque no está robando, está metido dentro de un sistema que le lleva al daño. Por lo tanto, déjenme afirmar un punto. La codicia es un estado mental que no es controlado por Dios, sino por cada uno. Cuando la Biblia nos habla a nosotros de que nuestra vida debe estar bajo la dirección del Espíritu Santo, nosotros tenemos que aprender a obedecer la dirección de Dios a través del Espíritu Santo. Pero cuando hacemos lo que nosotros queremos, a pesar de saber lo que Dios quiere, entonces nosotros estamos controlando nuestra vida en vez de que el Espíritu de Dios controle nuestra vida. Lo voy a poner de esta manera. Actuamos carnalmente en lugar de actuar espiritualmente. Por lo tanto, la codicia lleva regularmente a las personas a cometer pecados, a cometer robo. Hay personas que no pueden estar sin robarse algo. Llegan hasta el punto de algo que se llama cleptomanía, que se están robando todo lo que encuentren en el camino. Ese es un problema tan grave que sucede porque le damos rienda suelta a la codicia y entonces queremos tener de todo y a donde vayamos estamos robando. ¿Cuánta gente va a los supermercados y roba cosas? Déjenme decirles algo. Los supermercados consideran de una manera específica que el 27% de todos los productos que tienen en el supermercado se los lleva la gente a escondidas. Por lo tanto, en el precio de las cosas ya está colocado ese 27%. Pero las personas siempre tienen la manía de robar. Hay que tener ese cuidado porque cuando la codicia está muy metida en el corazón, nosotros empezamos a desear y a desear y a desear y finalmente ese deseo nos lleva a la acción. Creo que tenemos que darnos cuenta de que la situación es complicada. ¿Cómo vencer la codicia? Es un mal hábito, es una forma de actuar
de acuerdo a la naturaleza carnal del hombre y no de acuerdo a la vida espiritual de Dios. Por lo tanto, la gente necesita someter su vida a Jesucristo. Necesitan llenar su corazón de Jesucristo, entregarse a Jesucristo totalmente y empezar a cambiar sus hábitos por los hábitos que Dios va sembrando en nuestro corazón a través del estudio de su palabra. Bajo este principio, nosotros tenemos que darnos cuenta de que Dios está enderezando todo lo que es torcido. Yo doy gracias a Dios. Hay un dicho que se dice mucho en este mundo: árbol que crece torcido, nunca su rama endereza. Pero lo que me he dado cuenta es que cuando venimos a Dios, todos los que venimos torcidos a Dios, Dios enderezó nuestras vidas. Dios rompe con lo que a veces utilizamos como dichos. Y debemos saber que un corazón con codicia